Hola, me corresponde la clase de tabaquismo del curso Medicina 1 de la carrera de Medicina Universidad de Chile del año 2024. Yo soy la doctora Laura Mendoza Insunza, soy académica, profesora asociada de la Universidad de Chile y, entre otros trabajos y responsabilidades, como ven en esta primera diapositiva, trabajo en la sección de neumología en este hospital. Lo que vamos a ver ahora son los efectos del tabaquismo en la salud brevemente, luego la epidemiología a nivel mundial y nacional, y luego revisaremos tratamiento del tabaquismo y finalmente las conclusiones. Algo de historia. El origen del tabaco proviene de las Américas y la primera evidencia es de una piedra maya donde existe un dibujo de un sacerdote con el acto de fumar y data del año 692 después de Cristo. Con el descubrimiento de América fue introducido en las Europas y en el resto del mundo. Eh, Se dice que Rodrigo de Jerez se lo enseñó a Cristóbal Colón, así que Rodrigo Jerez sería el primer fumador de tabaco fuera de las Américas. Y se va difundiendo en los siglos XVII y XVIII en forma masiva, con fines placenteros y comerciales, es un signo de alta distinción social, es bien visto, y el comercio entonces del tabaco empieza a crecer, y eso le conviene a los estados, lamentablemente, mediante el pago de impuestos de este comercio. Se descubre en el siglo XIX la nicotina y se va desarrollando con la fabricación masiva, con prototipos de máquinas de hacer cigarros y cigarrillos, y se sigue extendiendo entonces la producción de tabaquismo por el mundo. Y en el siglo XX, antes era solo de los hombres, pero en el siglo XX las mujeres también comienzan a fumar y tanto la Primera como la Segunda Guerra mundiales fueron hitos que aumentaron de forma muy masiva el consumo de cigarrillos porque se les premiaba a los soldados con cajetillas de cigarrillos que se les enviaban a los lugares de guerra. Y la verdad es que habían evidencias de que el tabaquismo estaba presentándose, asociándose a enfermedades, principalmente a cáncer de pulmón, pero fue recién en el año 64 que en Estados Unidos se presentó el primer reporte de los daños del tabaco para la salud. Fue el doctor Luther Terry quien presentó esto ante el Congreso y la verdad es que, como está descrito ante la revisión del British Medical Journal del año 91, la verdad es que las productoras de tabaco, que eran multinacionales, porque se extendía su producción a nivel internacional, sabían que este consumo de tabaco estaba produciendo cáncer y que la nicotina era la que producía la adicción. Pero se ocultó esta información, manipularon incluso la producción del tabaco para hacerlo un tabaco con mayor contenido de nicotina y por lo tanto más adictivo. Y ahí comenzó un inicio de demandas legales y políticas antitabaco agresivas. Pero recalco aquí que en países desarrollados, porque lamentablemente los países que no son desarrollados, la epidemia de tabaco no ha logrado controlarse de la forma en que sí lo ha logrado en los últimos años eh, lo han logrado los países desarrollados. Bueno, revisemos los componentes del humo del tabaco. Tiene más de 4.000 componentes y probablemente aún más, y se conoce el efecto biológico de algunos. Los vamos a clasificar en estos 4 grupos con fines didácticos. La nicotina, los alquitranes, el monóxido de carbono y cancerígenos. Bueno, es la nicotina la que ejerce un efecto en el sistema nervioso central. Es un compuesto, como dice la diapositiva, orgánica alcaloide y se une a receptores nicotínicos de la acetilcolina, produciendo un efecto estimulante y de placer y además va produciendo tolerancia, lo que va explicando la necesidad de aumentar el consumo para producir el mismo efecto y del malestar cuando no se tiene la nicotina. Y es la responsable entonces por este efecto rápido que tiene, además, porque es muy rápida en actuar, en llegar al cerebro y unirse a los receptores, va produciendo entonces la adicción física al tabaco.
Los alquitranes son importantes para nosotros los broncopulmonares porque ejercen efectos irritativos e inflamatorios en la vía aérea y van produciendo entonces un daño y también en el territorio alveolar, daño de función ciliar, inhiben las antiproteasas. Estas son muy importantes porque este daño es el que permite que se produzca el enfisema, que es la destrucción de tejido pulmonar por esta inhibición de las antiproteasas, el enfisema que es eh, el que ocurre en los pacientes con EPO. Y además estos alquitranes van a transportar los agentes cancerígenos que contienen los cigarrillos. Bueno, y la verdad es que hay varios componentes de cigarrillo que pueden producir cáncer. Estos son muchos más quizás de los que aquí aparecen, solo para indicar que la verdad es que no son pocos, son varios y que a lo mejor no se conocen todos los que producen cáncer entre los compuestos del tabaco. Por otro lado, también recordar que el monóxido de carbono o sea, el tabaco contiene monóxido de carbono que va a reducir el contenido de oxígeno arteriales. Entonces, es un factor muy importante porque es precipitante de accidentes vasculares, como eventos coronarios y otros. Por eso el tabaquismo deberíamos tenerlo muy presente dentro de lo que son las enfermedades crónicas, porque está relacionado con la hipertensión, la diabetes, es factor de riesgo cardiovascular muy relevante y no solo importa en el área de respiratorio. Bueno, y así entonces tenemos evidencias científicas comprobadas hace largo tiempo de los daños que produce el tabaco, tanto en términos de cáncer y, como pueden ver aquí en la diapositiva, y otras enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras. Con todos los daños entonces que sabemos que tiene el tabaquismo, podemos decir que el tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte, incapacidad y morbilidad que acorta la expectativa de vida en 10 años y quienes fuman tienen un riesgo 3 veces mayor de morir que quienes no fuman. En el mundo, distintos, estos son, una publicación muy importante que muestra la evolución de 87 factores de riesgo en 204 países entre el año 90 hasta el año 2019. Y podemos ver entonces el impacto que tienen todos estos factores de riesgo en términos de DALI. DALI es avisa, o sea, es la suma de años perdidos por muerte temprana, muerte antes de lo estimado debido a estos factores de riesgo y años perdidos por discapacidad. Eso es DALI o avisa en español. Y acá pueden ver entonces como aquí hay varios factores entonces que tienen impacto en términos de DALI o avisa. Y hay algunos que lo han visto ustedes en los otros módulos que lamentablemente van en ascenso en estos 20 años, como son la hipertensión, que ha cambiado hacia el incremento, porque ahí pueden ver el cero y lo que va sobre cero es que se ha incrementado el peso de estos factores de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes, el aumento de la glucosa en sangre, el índice de masa corporal, incluso la contaminación ambiental, el uso de alcohol, la disfunción renal, etcétera. Sin embargo, el tabaquismo ha disminuido algo, pero ustedes pueden notar que aunque ha disminuido, cuando ven el impacto en DALI, sigue siendo de lo más alto. O sea, ha disminuido algo, no ha disminuido tanto, pero su impacto a nivel global es de los más importantes, a nivel de los factores que han claramente aumentado. Por eso es muy importante como factor de riesgo de salud general y cardiovascular. La gente, los fumadores, nuestros pacientes, la población en general tiende, sobre todo la joven, tiende a ver que el tabaquismo como un factor de riesgo, sí, lo reconocen,
algún conocimiento tienen entonces de que produce daño a la salud. Sin embargo, creen que esto es a largo plazo y cuando se es joven no se piensa mucho en los daños que van a ocurrir cuando se va a tener más de 50, 60, 70 años. Este impacto que yo les decía de las enfermedades que se producen, de que acortan los años, de la expectativa de vida. Pero también en todas las edades el tabaco aumenta la transmisión de los agentes que producen enfermedades respiratorias agudas, aumenta la transmisión de los virus y de la gravedad de las infecciones agudas respiratorias virales. El tabaco también aumenta el riesgo entonces de que si alguien tenga una influenza, sea una neumonía grave con influenza, y también es factor de gravedad en neumonías bacterianas. Es incluso factor de gravedad en riesgo de enfermarse por tuberculosis. Con respecto al coronavirus, es importante afirmar que es un ejemplo más de una infección viral respiratoria en la cual el tabaco confiere mayor riesgo de enfermar y mayor riesgo de tener una enfermedad grave, mayor riesgo de la neumonía por coronavirus. Veamos cómo estamos en Chile en relación a la epidemia del tabaco de los últimos años. Tenemos la primera encuesta nacional de salud que se realizó en el año 2003 y como pueden ver, la prevalencia de tabaquismo en esta encuesta era altísima, 42% de la población era fumador activo. Pero de estos fumadores activos era notoria la diferencia por género. Los hombres, 48% de ellos eran fumadores, prácticamente la mitad. Para el año 2003, solo hace 21 años. Y en las mujeres, un porcentaje muy alto también, 37%, aunque menor que la de los hombres. Miren qué pasó el 2010. Después de 7 años, la verdad es que la disminución de la prevalencia a nivel nacional era poca. Solo había disminuido menos de un 3% la población fumadora. Y teníamos la mala fama de ser nuestro país, Chile, el país con la prevalencia más alta de tabaquismo, según reportes de la Organización Panamericana de Salud del año 2013, tanto en hombres como en mujeres, la prevalencia más alta. Incluso en adolescentes, lamentablemente, según este reporte, Chile es el país con mayor prevalencia de tabaquismo en este grupo etario. Es por eso que fue muy importante para nuestro país poder unirse al convenio marco para la lucha contra el tabaco, para el control del tabaco, que es un convenio internacional y que fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2003 y entró en vigor en el año 2005. Y nuestro país lo ratificó en el mismo año 2005. ¿Cuáles son las disposiciones más importantes de este convenio? Son los siguientes artículos, que son aumentar los impuestos, prohibir la publicidad del tabaco, que existan advertencias sanitarias, etiquetado, información para el público y proteger los ambientes del humo de tabaco. ¿Cómo fue la evolución de la aplicación de las leyes contra el tabaco en nuestro país? Yo les mostré los datos de la prevalencia de tabaquismo desde el año 2003. Ese año ya llevamos hartos años de una primera ley del año 95 que regulaba algunas actividades relacionadas con el consumo del tabaco. Como les contaba, en el año 2005 nuestro país ratifica este convenio marco para el control de tabaco y en el año 2011 se realizan enmiendas a la ley anterior para alinearla con el convenio marco, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados, restaurantes, pubs, galerías, discotecas y casinos. Sin embargo, recuerdo que uno podía ir a un restaurante y estaban los ambientes de fumadores y no fumadores, o podía estar a un metro afuera de un restaurante y estar fumando. Era un poco extraño la aplicación de esta adaptación de la ley. Pero ya en el año 2013
aparece una nueva ley más rigurosa, la ley 20.660, que es la nueva ley antitabaco en nuestro país. Y esta ley claramente establece varios puntos. Los más importantes son la prohibición de fumar en todos los espacios cerrados de libre acceso al público. Ya no más espacios cerrados de fumadores, no fumadores. Prohibición absoluta de la publicidad de tabaco dentro de todo el país. Las advertencias de los productos del tabaco. Se prohíbe el uso de aditivos y se supone que hay un control de inspectores municipales. Para el año 2006-2017, probablemente en relación a una ley realmente más rigurosa, se observa una disminución más significativa de la prevalencia de tabaquismo en la población nacional, de población de 15 años y más. En las encuestas que les he mostrado, ustedes pueden ver que entonces que esta es la última encuesta nacional de salud con la que contamos. Aún no tenemos datos de una nueva encuesta de salud, no tenemos resultados. Y acá podemos ver que la prevalencia es de 33,3%, exactamente un tercio. Pero, sin embargo, podemos decir que hemos avanzado bastante, aunque debemos compararnos con los países desarrollados. En Estados Unidos, en el año 2023, la prevalencia de tabaquismo bajó a 11% y ya era muy baja en años anteriores, ya era bajo 15% por varios años. Y en el Reino Unido, el año pasado también, la prevalencia que venía a la baja llegó a 13%. O sea, realmente estamos muy lejos de esas prevalencias, que son las esperables que debemos tener. Bueno, si comparamos entonces, según lo que reporta la última encuesta nacional de salud, cómo va la prevalencia, claro, hay una baja importante, ya es significativa realmente entre el año 2009 y 2010 y el 2016-2017, o sea, ahí hay un cambio significativo. Y por otro lado, sí podemos decir que este cambio es más explicado por la prevalencia del consumo de tabaco, sobre todo más en las mujeres que los hombres, eh, que fuimos más, respondimos mejor a lo mejor a la educación o a la ley, pero fue más notoria la disminución de la prevalencia de tabaco en las mujeres. También es notorio esto, que yo creo que también tiene que ver un poco con el género, porque la exposición en el hogar sí disminuyó en forma muy significativa entre el año 2009 y 2010. Más significativa lamentablemente, con la exposición en el lugar de trabajo, que debiera haber disminuido más dado la prohibición de fumar en lugares cerrados. Eh, Hay una disminución, pero no tan marcada como la disminución del tabaquismo en el hogar. Bueno, ¿y cómo estamos los profesionales de la salud o el personal de salud? Es muy interesante estos datos, son un poco antiguos, pero igual nos comparamos con otros profesionales en otras áreas. Y la verdad es que en esta publicación que compara datos nacionales con datos de la encuesta nacional de salud, y la encuesta funcionarios de la salud y la encuesta en funcionarios de educación, podemos ver entonces que la encuesta nacional de salud del año 2003, como les había contado, tenía una prevalencia de 42%, pero en salud estábamos muy cercanos, 40,7%, y en educación tenían una prevalencia más baja. Eso llama mucho la atención, porque en salud, teniendo el conocimiento de los daños que produce el tabaco, la prevalencia era bastante más similar en la población general. En esta publicación de los datos de tabaquismo en funcionarios de la salud, el doctor Bello, esto está publicado en la Revista Médica de Chile del año 2004, compara la prevalencia de tabaquismo en funcionarios de la salud, separando los médicos de los otros funcionarios de la salud, y lo compara con otros países, con publicaciones de reportes de otros países. Y acá podemos ver cómo nuestro país, lamentablemente, es de los países con prevalencia más alta de tabaquismo eh, en comparación con los otros países, en los médicos, pero también en los funcionarios de la salud en general. Ahí definitivamente es el país con la prevalencia más alta. Entonces, bueno, eso es lamentable.
porque ya, como yo les contaba, en Estados Unidos la prevalencia era muy baja a nivel poblacional y para ese año 2003 ya los médicos era de un 3,3%. Estos son resultados que nosotros presentamos en congresos de la situación de tabaquismo en funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en el año 2006. Es una encuesta que realizamos en el año 2005-2006 y acá en ese año la verdad es que la prevalencia del tabaquismo era de 38%, entonces nosotros consideramos que era muy parecida a la de la población nacional. Teníamos los datos del año 2003. Y sí observamos que el tabaquismo activo, en esta encuesta que nosotros realizamos, que tenía una bastante proporción similar de hombres y mujeres, era bastante un poco más alto en las mujeres y eso nos llamaba la atención. En el gráfico de la derecha pueden ver cuando nosotros separamos la prevalencia de tabaquismo activo según estamento, el tabaquismo, tanto en la historia de tabaquismo, pero más notorio para el tabaquismo activo, podemos ver que hay una diferencia eh, notoria según estamento, siendo para el tabaquismo activo mucho más alto como pueden ver en los auxiliares de servicio, y va bajando la prevalencia hasta llegar a los médicos, que tienen la prevalencia más baja. Esto habla de un sesgo, entonces, que el tabaquismo tiene que ver con el nivel socioeconómico y eso es una de las injusticias que tiene el tabaquismo, que no solo los países desarrollados tienen una prevalencia de tabaquismo más baja, sino que en nuestro país el nivel socioeconómico está claramente impactando en la prevalencia de fumadores que tiene la población. Y esto es una diapositiva que demuestra que si seguimos disminuyendo la prevalencia de tabaquismo a nivel nacional, podemos tener impacto, en este caso ya favorable, para las enfermedades respiratorias, crónicas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, todas. Esto es un ejemplo. Acá le estoy presentando las tasas crudas de mortalidad por época, la evolución de estas tasas del año 2002 a 2009 y ustedes pueden darse cuenta que al mirar este gráfico, las tasas por 100.000 habitantes de 40 años y más, al mirar este gráfico pueden ver que ya para el año 2013 la tasa es más baja que anteriores. Entonces, nosotros creemos que esta tasa eh, que ha ido marcando una disminución que la verdad es significativa, significativamente estadística, esta disminución puede tener que ver con políticas públicas de salud en nuestro país. El GES, porque se incorporó en el GES, y eso es importante porque le dio a los pacientes acceso al tratamiento. Pero por otro lado, creemos que las leyes más estrictas para el tabaco que han permitido disminuir la prevalencia del tabaquismo pueden tener que ver con esta disminución de las tasas crudas de mortalidad por época en nuestro país en los últimos años. Ahora veamos aspectos principales del tratamiento de tabaquismo. Y antes de esto, bueno, hablaba yo de la encuesta nacional de fumadores activos. Bueno, no son solo los que fuman a diario, también son quienes fuman en forma intermitente. Muchas veces los pacientes nos cuentan que no fuman, dicen, no, yo no fumo. No, porque fumo solo los fines de semana. Entonces no es así. Si alguien fuma los fines de semana o fumador social, es un fumador activo. Solo es exfumador quien ha dejado totalmente de fumar, no ha fumado un solo cigarrillo por 6 meses o más. Y no fumador, y esto también está en la encuesta, es alguien que a lo mejor ha fumado y que puede estimar que en toda su vida ha fumado hasta menos de 100 cigarrillos en total. Y también quienes obviamente no ha fumado nunca. Y recordar que es muy importante que siempre preguntemos de la situación de tabaquismo y hagamos una estimación de este índice paquete de años, que es el número de cigarrillos al día por los años de fumador y se divide por 20. A veces los pacientes dicen que han fumado menos, esto es bastante frecuente en realidad. Han comenzado fumando, no sé, 10 cigarrillos al día y después han aumentado 20 y después disminuye. Ahí hay que calcular este índice por periodos y sumar los cálculos.
porque es un índice acumulativo de la exposición al tabaco. ¿Y qué pasa con dejar de fumar? Bueno, estamos hablando de tratamiento. Si esto dejamos a la evolución natural, la verdad es que la gran mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar, quisieran dejar de fumar, pero son adictos, tienen una enfermedad y solo un 30% de ellos eh, trata de dejar de fumar de alguna forma y de los que realmente trata, solo un porcentaje como un 10% lo logra, casi el 10%. Entonces podríamos decir que del total de fumadores claramente logran dejar de fumar sin ayuda de profesionales de la salud solo un 2 o 3%, lo cual es bajísimo. Y hay ciertos estímulos que debemos conocer para que lamentablemente inciden en que los pacientes sigan fumando a pesar de querer dejar de fumar. La presión espontánea, los mismos pares, sobre la gente más joven, las parejas, eh, la familia, presión dirigida, que toda la influencia, podemos no tener propaganda, pero redes sociales, todo eso puede estar influyendo en una imagen, ¿cierto?, que contribuye al tabaquismo, sobre todo ahora con los nuevos dispositivos con nicotina, como los cigarrillos electrónicos, tabaco y otros, que siguen influyendo que la gente fume o siga fumando. El desconocimiento de efectos también existe. El ejemplo de algún fumador sano, alguien que no le ha pasado nada, un agrado y sobre todo la adicción. Y los estímulos para no fumar, desagrado natural, muy importante la oposición en el ambiente, los ambientes libres de humo tabaco ayudan muchísimo, la educación en los escolares es súper importante para ser un elemento de presión en la familia, en que no se fume. También los lugares laborales deberían ser un ambiente para ayudar a dejar de fumar. Deberíamos tener mejor campañas en los lugares de trabajo. Hay lugares que sí lo tienen. Los derechos de no fumador que se han ido afortunadamente imponiendo cada vez más y contribuye de todas maneras a tener conocimiento del daño, de conocimiento de los fumadores enfermos y el apoyo de programas institucionales y estatales. Hay ciertas características que nos pueden indicar quiénes son los pacientes más adictos al tabaco, quienes fuman eh, el cigarrillo al despertar, y es el que más disfrutan, que fuman de predominio incluso en la mañana, que aspiran profundo, que incluso cuando están enfermos fuman, y que evitan las situaciones como ir al cine, etcétera, donde no pueden fumar, y que fuman un número importante de cigarrillos al día, se estima de 16 para arriba. Una forma de estimarlo con puntaje es con el test de Fagenstrom, que podemos practicar en los talleres. Entonces, para que lo puedan realizar a sus conocidos que son fumadores, con un puntaje de 6 o más, hablamos de que la dependencia física es alta. Este es un estudio muy interesante, reciente, con focus group en médicos generales y broncopulmonares de Europa y Asia, eh, donde se buscaba por qué estos médicos se involucran poco en terapia anti tabaco con sus pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordemos que esta enfermedad es causada principalmente por el tabaquismo, por lo tanto, lo lógico sería que los médicos indicaran con frecuencia tratamiento para cesación tabáquica. Sin embargo, no es así y se identificaron las razones principales, que son las siguientes. Estos médicos presentan, los médicos en general, en este estudio presentaban frustración con estos pacientes, con el que seguían fumando. Es como, bueno, fumaba y por eso la culpa es del paciente, porque fumador se causó esta enfermedad. Y la verdad es que el análisis que hacen quienes escriben el artículo es que esto genera inequidad. Es como, bueno, usted se lo buscó y en realidad le ofrecen menos oportunidades de tratamiento farmacológico que a los pacientes que sí, que no tenían esta condición. Entonces es importante tener presente esto y también una creencia a que las terapias
para cesación tabáquica no son efectivas y la preocupación, por otro lado, también de los costos que tiene para los pacientes el tratamiento de cesación tabáquica. Así que hay que verlo de esta forma positiva. Dejar de fumar es ganar, porque logramos mejorar nuestra salud. Así que hay que considerar entonces que recordar que solo un 3% de los fumadores logra dejar de fumar y que sí, ojo, esta sensación, esta idea de que el tratamiento farmacológico es inefectivo es falsa porque el porcentaje de cesación se va a incrementar significativamente con un tratamiento farmacológico. Y podemos clasificar el tratamiento farmacológico como lo hacemos con otras enfermedades respiratorias, el tratamiento controlador y el tratamiento de rescate. El tratamiento controlador es el que es de mantención, va logrando un efecto, pero lento, sin embargo, va reduciendo la frecuencia y la intensidad de los deseos de fumar lentamente. Y se tiene que ayudar con un tratamiento de rescate que tenga el fumador, que en caso de un apuro o un craving por fumar lo pueda usar y que sea de efecto rápido y alivie estos síntomas de craving o abstinencia. Entonces, en cuanto a la terapia farmacológica, la terapia controladora, eh, contamos en Chile con bupropión, vareniclina, hasta el año 2021. Ahora les voy a explicar más adelante qué está pasando con este fármaco, pero lo teníamos por muchos años disponible y por eso lo menciono también. Y los parches de nicotina. Y la terapia de rescate, la verdad es que nicotina en forma de chicles o spray, la verdad es que en nuestro país la nicotina está en forma de chicles prácticamente no más, no se dispone de otras formas como terapia de rescate, pero es de ayuda. ¿Y qué recomiendan las guías? Eh, Hay bastantes dudas, ¿cierto?, de los clínicos, desconocimiento sobre la efectividad de la terapia farmacológica y por eso que esta guía es muy importante, se las recomiendo si las pueden leer, porque establece varias preguntas con metodología Gray, hace búsqueda bibliográfica, revisión sistemática y da unas recomendaciones. Y la verdad es que recomienda que la vareniclina es más efectiva que los parches de nicotina. La vareniclina también es más efectiva que el bupropión y es más efectiva junto con parches que la vareniclina sola en caso de pacientes que reinciden en el tabaquismo, que son muy adictos también. Estos pacientes que demuestran alto nivel de adicción, podemos usar vareniclina junto con parches de nicotina. Y la gente, la población en general, no podemos negar que desde que existen los cigarrillos electrónicos intenta dejar de fumar, se pasan el dato de persona a persona, a la publicidad, usando los cigarrillos electrónicos. Y hay escasos estudios randomizados, controlados, que lo comparen, pero los que hay hablan de que la vareniclina es más efectiva que los cigarrillos electrónicos y esto es muy importante también porque un tratamiento extendido de más de 12 semanas, en más de 4 meses, de 3 meses, perdón, es más efectivo que un tratamiento estándar de 6 a 12 semanas. Entonces, si tenemos un paciente que aún no está como muy seguro de lograrlo, cuando lleve 3 meses, puede seguir usando el tratamiento farmacológico por más tiempo. Siempre averiguarse del consejo antitabaco, que es lo primero. Primero, en realidad, es lo que está, la primera A de estas 5 A, que son muy importantes tener siempre en mente en toda entrevista con los pacientes, porque tenemos que primero preguntar sobre el tabaquismo, aunque el motivo de consulta, el motivo de la enfermedad sea no relacionada con el tabaco, siempre debemos consultar por el tabaquismo. Y eso es averiguar. Y si el paciente es fumador, no dejar nunca de dar un consejo antitabaco. Es decir, recomendamos que deje de fumar y evaluar, ¿cierto?, si el paciente está interesado, está en este 70% que quiere dejar de fumar, aunque no se sienta capaz de lograrlo. Y ayudarlo entonces a buscar una terapia que le ayude a dejar de fumar y bueno, y después en el seguimiento ir organizando cómo se hace este tratamiento para eh, lograr, ojalá, que el paciente deje de fumar. Esas son las 5 A. Pero esto es muy interesante, más nuevo.
Es que la verdad es que antes creíamos que si el paciente decía que quería dejar de fumar pero no estaba preparado, hasta ahí llegaba la conversación y se esperaba la próxima cita. Pero ahora no. Tenemos que aprender de que le podemos ofrecer igual terapia farmacológica y que el paciente entonces empiece a usarla aunque no esté en ese momento inicial preparado para dejar de fumar. Esto con la esperanza, con la idea de que al recibir la terapia farmacológica va a estar mejor preparado para próximamente dejar de fumar. Y esto es muy útil. Y los pacientes psiquiátricos que muchas veces consideramos que pueden ser un grupo en que sea complicado usar terapia farmacológica, hay diversos estudios y una revisión sistemática que han demostrado que la verdad es que el más importante es un estudio que se llama IGLES, que demostró que tanto vareniclina, también bupropión, son seguros en pacientes con condiciones psiquiátricas. También que no producen mayor riesgo de eventos psiquiátricos en población no psiquiátrica. Eh, y eso es importante. Consejo anti-tabaco también no solo se refiere al comienzo, la recomendación, sino también al seguimiento. Es muy importante, entonces, el seguimiento los profesionales de la salud, sobre todo médicas y médicos, debemos dar a nuestros pacientes. Surgen varias preguntas. Pueden considerarse ellos unos fracasados totalmente si han fumado un cigarrillo cuando están en terapia de cesación farmacológica. Entonces, explicarles que sí pueden dejar de fumar, que lo importante es que vayan a lograrlo a mediano plazo, aunque no sea, aunque haya alguna caída. Entonces, cuando detener el uso del tabaco, hacer un plan acordado para lograr eso, y también darles a conocer los efectos secundarios de lo que tienen los medicamentos. Bueno, vareniclina puede producir algunos síntomas digestivos, bupropión se asocia más a trastornos del sueño, hay también algunos síntomas digestivos y eso es importante que los pacientes lo tengan en conocimiento. También los síntomas de abstinencia de dejar de fumar, que ellos sepan cuáles van a tener y cómo manejarlos. Y la duración del tratamiento también tiene que ser algo que se vaya acordando entre quienes atendemos a los pacientes y los pacientes. Si es necesario prolongarla, se sabe que es más efectiva, así que se puede prolongar. Entonces, en el seguimiento, los puntos de contacto son importantes. Yo me acuerdo que durante mi beca de respiratorio en la Católica, un profesor, el doctor Pertusé, él acordaba con los pacientes fumadores, ya, este va a ser el día D, ya, muy bien, ese día D de dejar de fumar lo voy a llamar por teléfono para darle el apoyo, a ver cómo está, cómo se siente, y así lo hacía. Y sin duda ese seguimiento era muy importante como un apoyo para los pacientes en este desafío que es lograr de fumar. Y hay también seguimiento muy importante para todos los ajustes que sea necesario hacer, agregar otra terapia, cambiar de terapia, prolongar el tratamiento, reforzarlo, etcétera. Este es el estudio de IGLES que le hablaba, de que demostró que tanto vareniclina como bupropión sí pueden ser usados de forma segura en fumadores con condiciones neuropsiquiátricas. Y eso es importante porque los fumadores, las condiciones psiquiátricas, eh, llevan a que la gente fume con más prevalencia aún, con más frecuencia aún que la población general. Y bueno, ¿qué está pasando con este fármaco? La verdad es que fue retirado en el año 2021 desde una información que venía desde España, de que tendría vareniclina, que venía con el nombre comercial Champix, contendría nitrosaminas, que son potenciales cancerígenos, y se retiró de nuestro país. Entonces nos quedamos solo con el bupropión y los parches de nicotina, pero ahora en España, en abril, habría sido reincorporado y estamos esperando que pueda ser reincorporado en Chile. Sin embargo, debo decir que tenemos que intentar lograr que tenga alguna cobertura porque los costos de la terapia farmacológica son altos para la cesación tabáquica. Aquí están los resultados del manejo adaptativo
que yo les explicaba, que es algo nuevo, versus el tratamiento convencional, que era dar el fármaco y a la semana siguiente dejar de fumar. En este caso, el tratamiento adaptativo permitía a la larga tener una mayor prevalencia de cesación tabáquica a los 6 meses, a los 12 meses, perdón, que el tratamiento, el enfoque tradicional o estándar. Bueno, también quienes formamos profesionales de la salud, sobre todo médicas y médicos, tenemos una responsabilidad. Se sabe que el alto nivel de educación continua, incluyendo metodologías de aprendizaje activo y evaluaciones con pacientes simulados estandarizados, permite una mejor formación en competencias para cesación tabáquica. Sin embargo, y esta es la realidad en Estados Unidos, en la carrera de medicina, la gran mayoría de los estudiantes recibe un entrenamiento muy pobre de 3 horas o menos. Y en las becas de especialidad y subespecialidad también el entrenamiento es escaso. Así que esto también está relacionado en que solo 21% de los pacientes fumadores en Estados Unidos, hospitalizados o ambulatorios, reciben lo mínimo que es el consejo antitabaco. Entonces, si nosotros no educamos más, no hacemos mejor tratamiento antitabaco, no podremos mejorar la epidemia de tabaquismo y es muy importante entonces que quienes formamos profesionales de la salud nos aseguremos que se adquieran las competencias en estos profesionales, en estos futuros profesionales. Así que es necesario mejorar en este sentido la educación de pre y posgrado para que los profesionales de la salud, sobre todo los médicos, tengan competencias adecuadas para manejo del tabaquismo. Bueno, y como conclusión, el tabaquismo sigue siendo el principal factor prevenible de discapacidad y muerte. La prevención del inicio del tabaquismo es fundamental. Estas son las políticas públicas de salud, ¿cierto? Pero también nosotros podemos felicitar a quienes no son fumadores. Las intervenciones para el manejo del tabaquismo son efectivas y es necesario que todos los médicos y profesionales de la salud tengamos las competencias necesarias, todos, para el manejo del tabaquismo. Muchas gracias.